Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento del Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2019, una publicación que elabora el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMIS, que se elabora cada 2 años. Muchas gracias por acompañarnos. En este momento vamos a hacer una pequeña espera para que más personas nos acompañen y se sumen a nuestro Facebook Live. Pero mientras tanto, nos gustaría presentarnos. Yo soy Daniela Castillo y también se encuentra acá conmigo Miguel Albacete. Nosotros somos miembros del equipo de investigación de RIMIS y nosotros estuvimos a cargo con otros investigadores de elaborar y coordinar la elaboración del informe latinoamericano. Vamos a aprovechar este momento para conversar un poco sobre cómo fue este proceso. Entonces le entrego la palabra a Miguel para que nos cuente un poco la experiencia del 2019 de este proceso de elaboración y los equipos que nos acompañan. Así que Miguel, muchas gracias. Cuéntanos, por favor. Sí, gracias, Daniela. Bienvenidos a todos y a todas al lanzamiento del informe. Y bueno, si tenemos que hablar del proceso de elaboración del informe, tenemos que remontarnos un año atrás. Ha sido un largo proceso que inició a principios de 2019, cuando se definió el foco temático y la propuesta de esta nueva edición, que, como saben, versa sobre juventud rural. RIMIS venía trabajando con fuerza este tema, bueno, por los grandes desafíos que enfrenta la juventud rural, pero también por su alto potencial y por la actual situación de bono demográfico por la que pasa la región de Latinoamérica. A partir de esta definición del foco temático y de la propuesta, fue entonces cuando ya pasamos al ejercicio metodológico, que esto quiero decir la recolección y la generación de toda la información y el posterior análisis de los datos que incluiríamos en todo lo que hoy en día es el informe. En este sentido, nuestro esfuerzo se basó en la compilación y la desagregación a nivel territorial de información procedente pues, de fuentes oficiales que estuviesen disponibles y que estuviesen actualizadas. Y la verdad es que resulta sorprendente la cantidad de indicadores que existen a nivel nacional y los pocos de ellos que están disponibles a un nivel territorial subnacional. También se seleccionaron casos específicos de estudio en varios países y se dio comienzo a todo el proceso de realización de entrevistas y grupos focales con actores relevantes de todos los territorios seleccionados. Y ya por aquí nos acercábamos en términos de calendario a julio. Ya posterior siguiente comenzamos con todo el análisis de los datos, el análisis de avance de más de 30 indicadores de desempeño y de inclusión económica de los jóvenes, la agregación de indicadores en índices compuestos, los cruzamos con variables demográficas, análisis econométrico y otros procesos para llegar a los resultados que hoy tenemos. Y también se llevó a cabo el análisis de más de 80 entrevistas con actores territoriales en los 6 territorios seleccionados en 3 países. Ya en octubre llegó el momento de unir todos los resultados y darle forma al informe que presentamos hoy día. Llegó el momento de edición, diseño gráfico y todas las revisiones. Como se imaginan, ha sido un proceso largo que ha involucrado a muchísimas personas del equipo de investigación, del equipo de administración de RIMIS, colaboradores externos, comunicaciones, diseño, y que nos trae hoy aquí a este lanzamiento virtual, coronavirus mediante. Así que, bueno, espero que disfruten del lanzamiento hoy y que hagan suyo el informe y que contribuyamos a una región territorialmente más equitativa. Perfecto, muchas gracias, Miguel. En definitiva, este proceso ha sido un análisis exhaustivo en donde hemos trabajado con muchos colaboradores de la región y a continuación, bueno, nuevamente agradecerles a todos los que están conectados en este momento en nuestro Facebook Live. A continuación, lo que vamos a realizar es la presentación de un video en donde se presentan algunos de los principales resultados del informe, pero eso no es todo. Después vamos a tener la presentación con nuestra directora ejecutiva, Ignacia Fernández, en donde nos presentará brevemente cuáles son los principales resultados de nuestro informe y posteriormente 3 de nuestros invitados especiales van a comentarlos. Entonces, les agradecemos nuevamente por acompañarnos y damos marcha a nuestro video. Pese a los avances económicos y sociales de las últimas décadas, la inequidad
La desigualdad existente en América Latina recorre todos sus territorios. Así lo demuestra una vez más el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad, la quinta entrega de una serie que iniciamos el año 2011. En consistencia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al analizar los ODS desde una perspectiva territorial, resulta evidente que las brechas territoriales no logran reducirse. Al observar las trayectorias de desarrollo de los países analizados en este informe, observamos que en todos hay territorios en situación de rezago y que esta situación, en lugar de revertirse, persiste y hasta se agudiza en el tiempo. Además, los territorios con una concentración crítica de brechas o rezagos tienen características comunes. Son más rurales, poseen menos población, registran una alta presencia de niños y adolescentes y en algunos casos cuentan además con mayor cantidad de población indígena. Ante la persistente y sostenida desigualdad territorial, el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2019 pone el foco en la situación de las y los jóvenes, analizando sus oportunidades de inclusión económica en distintos contextos territoriales. Las oportunidades de los jóvenes se distribuyen de manera desigual entre los territorios. Sus posibilidades de inclusión económica se ven fuertemente afectadas por la inequidad existente entre lugares rezagados y aventajados, pues los primeros tienden a ofrecer menos oportunidades de educación, salud y empleo a la juventud. Las dinámicas territoriales, sumadas a las características personales, aumentan las desigualdades entre jóvenes rurales y urbanos. El género o el nivel educativo, por ejemplo, son factores que afectan de desigual manera la inclusión económica de los jóvenes, dependiendo de dónde vivan. El Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2019 propone que la reducción de las brechas territoriales al interior de los países contribuirá a la inclusión económica de las y los jóvenes que habitan en territorios rezagados, aumentando así su bienestar y el desarrollo en la región. ¿Cómo podemos contribuir a reducir esas brechas? Los territorios rurales y urbanos rurales que consiguen generar dinámicas inclusivas para su población joven entregan buenas pistas al respecto. Se trata de lugares conectados a zonas urbanas que ofrecen oportunidades de empleo y acceso a servicios sin necesidad de emigrar, en que las y los jóvenes participan de los procesos de toma de decisión, donde la educación y capacitación es promovida por las autoridades locales, donde se rescata y valora la identidad. Por eso es que proponemos que los territorios rurales en proceso de transformación productiva, vinculados con centros urbanos, con políticas públicas territorialmente pertinentes de apoyo a la educación y empleabilidad, y donde las personas despliegan su capacidad de agencia, tienen un alto potencial para generar oportunidades para las personas jóvenes. Conoce más del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2019, elaborado por RIMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con el apoyo de Fundación Ford y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, ingresando en informelatinoamericano.rimis.org. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Por aquí Ignacia Fernández, directora ejecutiva de RIMIS. Muy contenta de haber llegado a este momento, de estar aquí con ustedes en un escenario bien particular, como decía Miguel y Daniela en su presentación inicial, ¿no? Coronavirus mediante. Pero de todas maneras, con la satisfacción de haber llegado a la quinta entrega de nuestro informe latinoamericano sobre pobreza y desigualdad, el que lleva por título Juventud Rural y Territorio, y con, bueno, un tiempo por delante para compartir con ustedes los principales resultados de este informe y debatir después con algunos colegas, aprovechando el espacio que nos da la virtualidad para compartir con colegas de distintos países y distintas actividades en la región, y no como lo hemos hecho en otras ocasiones, donde trabajamos exclusivamente
en algún país y hacemos el lanzamiento más vinculado a lo que el informe nos entrega y nos cuenta sobre ese país, hoy día podemos en propiedad hablar de nuestro informe latinoamericano y conectar con colegas, amigos en distintos lugares de América Latina. Entonces, voy a comenzar por compartiendo con ustedes una presentación que tenemos preparada. Vamos a ponerla en pantalla completa y... no, yo no me puedo bajar a mí. Cata, si nos pudieras poner los iconos donde aparecemos nosotros ocultos para que se vea mejor la presentación, por favor, mientras yo voy a ir avanzando. ¿Okay? Bueno, partir por comentarles que, como en ocasiones anteriores y como ya se señalaba en el informe, esto es posible gracias al apoyo que nos entregan algunos donantes, socios, colaboradores importantes para REMIS. En esta ocasión el informe fue posible gracias al apoyo financiero en el marco de un proyecto que teníamos con ellos y que ha cerrado en las últimas semanas, en los últimos meses, del FIDA, del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, y también de la Fundación Foro. Hoy día nos acompaña y va a estar después en el panel con nosotros la oficial de programas con que trabajamos en la Fundación, así es que vaya un agradecimiento a ambas organizaciones por hacer posible este informe. Quisiera agradecer también, espero que nos estén acompañando, a quienes han sido autores importantes de parte de este informe, ¿no? Daniela Castillo y Miguel Albacete son sin lugar a dudas los principales colaboradores del informe y han tenido a su cargo la redacción de la mayor parte de los contenidos, pero esto no hubiera sido posible sin el arduo trabajo de campo, de análisis de información que realizaron en México Anidel Rodríguez, en El Salvador Ileana Gómez y su equipo en Prisma, en Perú un equipo coordinado por el Instituto de Estudios Peruano por Raúl Asensio, así que muchas gracias a ellos también. Gracias a Natalie Hernández, que nos apoyó en la recolección de datos, a Juan Fernández, que participó de la hipótesis y de las primeras ideas del informe, y bueno, a todos nuestros equipos de comunicaciones, al equipo de diseño, que nos maravilla siempre con atractivas ideas para poner en público y en difusión los contenidos del informe. Vamos ahora, ya les comentaba yo que este es el 5º número de una serie que iniciamos el año 2011 y que se ha planteado desde el comienzo como un aporte a la discusión sobre desigualdad, desarrollo, pero desde una particular perspectiva que es la perspectiva de la desigualdad territorial. Análisis sobre desigualdad en América Latina, sobre hoy día muy particularmente, están presentes, es la agenda de distintos organismos, es central ciertamente también la agenda de REMIS, pero hoy día tenemos la oportunidad a través del informe de poner el foco en un ámbito de la desigualdad que muchas veces es menos explorado, que es esta idea de la desigualdad territorial. Entonces, así lo venimos haciendo desde el año 2011, yo aquí voy a hacer referencia a los contenidos de esta versión del informe, de la versión 2019, que justamente en su primera parte, fundamentalmente, lo que hace es revisar cómo a lo largo del tiempo, en esta serie que ya iniciamos en 2011, su proceso de construcción, han venido evolucionando una serie de brechas, ya me voy a detener con algo más de detalle, a explicar en qué consisten estas brechas, pero brechas que básicamente lo que hacen es dar cuenta de diferencias importantes en la capacidad de los distintos territorios al interior de los países, estas no son brechas entre países, sino que al interior de los países, capacidad de ofrecer condiciones de bienestar, de acceso a derechos, de acceso a bienes, a servicios, a oportunidades equivalentes. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Ese es el sueño, ese es el desafío, y sabemos que lamentablemente no es así, y que hay al interior de los países territorios que ofrecen muchas más oportunidades que otras en la región. Este informe en particular se estructura en 3 secciones, 3 partes principales, además de una introducción. La primera parte nos ofrece el marco analítico y explicativo, a través del cual abordamos el tema concreto del informe, que es el de juventud rural. Después, la primera parte, pasada esa introducción, la primera parte aborda estos desafíos, estas brechas de equidad territorial, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Así lo hemos venido haciendo desde la anterior edición de 2017, cuando ya la Agenda 2030 y los desafíos de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible ya eran parte de los desafíos que enfrentaba el mundo del desarrollo en América Latina.
Entonces, lo que hicimos fue una serie que ya veníamos desarrollando con anterioridad, en el fondo adaptarla a la propuesta que nos hacía la Agenda 2030 para ver un poco, contribuir a responder a la pregunta sobre las posibilidades de los distintos territorios al interior de los países de la región de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Entonces esta primera parte es una parte que está en todos los informes y que mira no el tema específico del informe, en este caso juventud rural, sino que hace una revisión por distintos ámbitos y dimensiones del desarrollo. Después las partes 2 y 3 del informe ya están abiertamente dedicadas al tema que hoy día nos convoca, que es la juventud rural. No me voy a detener más en esta lámina de presentación inicial de los contenidos, sino que quisiera directamente ir un poco a plantearles esto que les decía de nuestra hipótesis, ¿no? Nuestra idea inicial, por qué la juventud rural es un foco de interés, de preocupación, y esperamos que de acción de parte de los gobiernos y de los organismos de América Latina, para las posibilidades de un desarrollo territorial más equitativo en América Latina. A ver, partimos un poco con anterioridad a este informe en el marco de otros proyectos y de otros trabajos que hemos venido realizando en los últimos años, de plantear que si bien entendemos que hay un problema importante con la juventud rural, problema en el sentido de falta de oportunidades muchas veces, que aquí el informe las ratifica y las comprueba, hay también una oportunidad importante que nos parece importante, valga la redundancia, aprovechar. La primera oportunidad es la ventana de bono demográfico que todavía tenemos abierta y que nos habla de una gran cantidad de población joven en condiciones de sumarse eventualmente a procesos de transformación, de desarrollo y de generación de oportunidades y bienestar para sí mismos, pero también para sus comunidades y para sus territorios. Sin embargo, creemos que, y vemos que promover la plena inclusión de las personas jóvenes enfrenta una serie de desafíos, y que esos desafíos, y yo diría que este es el mensaje principal del informe, al que quisiera dedicarle un momento, no pasan única y exclusivamente, muchas veces no pasan centralmente, por promover condiciones o por las características individuales y lo que yo pueda aportar o contribuir a mejorar esas condiciones individuales, digamos, no sé, la escolarización, la capacitación laboral, el acceso de las personas o de los individuos a mejores redes de oportunidades, sino que también por las dinámicas que el territorio donde esos jóvenes viven, muchas veces deciden dejar de vivir y migrar, ofrecen o no ofrecen a la población joven y a la población en general. Entonces por eso es que decimos, y aquí está un poco la imagen gráfica de esta hipótesis, que las características del territorio, sus dinámicas, el grado, si se encuentran en una situación de rezago o de ventaja relativa respecto de otros territorios del país, son factores que en muchas ocasiones impulsan y promueven procesos para la inclusión de los jóvenes, y en otros, más bien al contrario, terminan siendo una restricción y poniendo frenos y límites a las oportunidades de los jóvenes. Eso significa muchas veces que los jóvenes decidan migrar, eso significa muchas veces que permanezcan en pobreza o en una situación más bien desventajosa. ¿Qué entendemos por la inclusión económica de la juventud y por qué ponemos el foco en la inclusión económica de la juventud? En primer lugar, señalar que no estamos entendiendo la inclusión económica exclusivamente desde la perspectiva de la generación de ingresos, sino que entendemos que esta posibilidad, efectivamente, de contar con ingresos propios y de manera autónoma y sostenible en el tiempo, radica en buena parte en la estructura de oportunidades que ofrece el territorio y que ofrecen distintos ámbitos de acción de la política pública, de la organización social y de la acción territorial, como son la educación, la salud, las dinámicas de género, además del empleo. Uno tiende a mirar normalmente la inclusión económica exclusivamente desde la perspectiva del empleo, pero aquí nosotros decimos, bueno, sin un buen estado nutricional, sin acceso a condiciones, por ejemplo, de las mujeres sanitarias adecuadas para efectos de prevenir embarazos adolescentes, entre otras cuestiones, entonces las posibilidades de generación de ingresos o de acceder a un empleo de buena calidad se ven restringidas.
No me voy a detener aquí en el caso de la educación, porque la relación entre educación y posibilidades posteriores de generación de oportunidades laborales es evidente. Pero en el fondo sí, en el fondo transmitir esta idea de la inclusión económica en una perspectiva más amplia, donde efectivamente el fin último es asegurar a todos los jóvenes la posibilidad de generar ingresos y por lo tanto acceder a un bienestar y calidad de vida adecuado de manera autónoma, pero entendiendo esta diversidad de factores que están detrás de la inclusión económica. Hagamos ahora un breve recorrido por las distintas secciones del informe. Respecto de la primera sección, aquí voy a dejar por un momento el tema de juventud rural y territorio para volver al tema, en el fondo, el foco puesto en las brechas de equidad territorial. Y al respecto quisiera solamente mencionar un par de ideas importantes. De hecho, la idea de esta presentación es que sea una suerte de abrebocas para que ustedes quieran leer y descargar nuestro informe y revisarlo con más detalle. El primer mensaje importante es decirles que lamentablemente, y a pesar de que en algunas dimensiones, en algunos ámbitos se registran algunos avances, los niveles de inequidad territorial en América Latina son y siguen siendo muy, muy grandes. El gráfico que tienen en el fondo a mano, digamos, izquierda de su pantalla, o sea, el que está más abajo, lo que muestra es la síntesis de lo que hemos llamado el índice de equidad territorial, que es un índice que venimos realizando, ya esta es la tercera versión del informe que incluye el índice, y que lo que hace es dar cuenta de, no de la posición relativa de un país respecto del otro en una determinada dimensión, sino que de las desigualdades internas que tiene ese país. Entonces, cuando un país aparece en el índice como en peor situación relativa, lo que está queriendo decir es que las desigualdades que existen al interior de ese país son mayores entre los territorios del país. Puede que el país entero esté en una mejor situación relativa o peor situación relativa respecto de otro en sus promedios agregados, generales, pero esos promedios ocultan muchas diferencias internas, entonces, que son las que nosotros queremos relevar y hacer notorias en este informe. El índice de equidad territorial 2019 nos arroja un nivel de inequidad alto o media para todos los países analizados, que son El Salvador, Chile, Bolivia, Colombia y Perú. El Salvador y Chile, inequidad media, Bolivia, Colombia y Perú, niveles altos de inequidad. Acá no tenemos el detalle porque, por cuestiones gráficas y de tiempo, de la desagregación del índice de equidad territorial para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es un trabajo que está en el texto del informe, pero solamente quisiera señalar que hay algunos objetivos de desarrollo en los cuales la inequidad es mucho mayor que en otros, lo que significa, una vez más, que las brechas entre los territorios que están mejor al interior de un país y los que están peor al interior de ese país son mayores. Y quisiera mencionar dos que son probablemente los más críticos, que es el tema de pobreza, el primer objetivo de desarrollo sostenible, y el ODS número 5, que es el que tiene que ver con igualdad de género. Ambas dimensiones en las cuales las diferencias al interior del país son notorias y grandes. A diferencia de otros, como por ejemplo el objetivo de educación, que no es que estén las brechas resueltas y no haya desigualdad, pero las desigualdades son menores o menos extremas que en objetivos como la pobreza o la igualdad de género. Ahora, es importante señalar que uno podría decir, bueno, para cada objetivo, para cada dimensión, para cada distinto indicador que miramos en el informe, hay efectivamente territorios que están mejor y otros que están peor. Lo importante a tener en cuenta, y esto también es algo que venimos viendo ya desde el año 2011, cuando iniciamos esta serie, es que los territorios que se encuentran en peor situación relativa, y también los que se encuentran en mejor situación relativa o aventajados, son siempre los mismos en todas las dimensiones y en todos los indicadores. Como dice aquí, en el fondo hay territorios que acumulan una cantidad crítica de rezagos en todos los países. Aquí tenemos mapas con ejemplos de 3 países de la región, donde mientras más oscuro es el tono verde, más rezagos hay acumulados, digamos, lo que nos da cuenta de, en el fondo, de una superposición de complejidades y dificultades para enfrentar, abordar los problemas de bienestar de la población de esos territorios. ¿Cuáles son esos territorios? ¿Cuál es el perfil común que tienen estos territorios? Y aquí es donde buena parte de las recomendaciones que proponemos hacia adelante surgen de esta constatación. Son en todos los casos quiero decir en todos los países,
territorios que comparten por características comunes el ser más rurales, el ser más pequeños en términos de población, el tener en general una mayor proporción de población de niños, de adolescentes, y por lo tanto, en el fondo, para efectos del tema que ahora nos interesa de juventud, un desafío importante en términos de lo que ello implica, y una mayor proporción de población perteneciente a pueblos afrodescendientes, población étnica, grupos indígenas. Ahí es importante señalar, en el fondo, bueno, aquí lo que hay en los gráficos es esta idea puesta en dos conceptos distintos. Uno, el primero es para el caso de Colombia, que nos permite ver en el fondo el grado de ruralidad respecto del desempeño de la cantidad de indicadores que un mismo departamento tiene por debajo del promedio. Y efectivamente lo que vemos que a mayor ruralidad, más cantidad de indicadores en situación crítica o de peor desempeño relativo. El caso de Bolivia grafica una cuestión distinta que tiene que ver con la razón esta que les decía entre población joven, también población, y el resto, y en la población adulta, digamos, y el número de rezagos significativo, y ahí la relación es inversa, a mayor cantidad de población joven, mayor cantidad de rezagos. La segunda parte del informe ya entra en materia de juventud y territorio, en el sentido de, en el fondo, poner el mismo debate que teníamos recién para efectos de brechas en general, y en general quiero decir, en distintas dimensiones del desarrollo sostenible y para el conjunto de la población, y no solo para la población joven, ahora en perspectiva de qué pasa con los jóvenes en esos territorios. Y ahí comprobamos un poco que las tendencias que veíamos para el conjunto de la población se mantienen. Las brechas territoriales existen también para los jóvenes, y permean hacia las posibilidades de lo que nos interesaba aquí mirar, que era la inclusión económica de las y los jóvenes en los distintos países. El gráfico que tienen a su derecha, lo que muestra es, en el fondo, la relación que existe entre el índice de equidad territorial general del 2019 y un índice de equidad territorial que elaboramos exclusivamente para la juventud. Y básicamente lo que hace este gráfico es confirmar que, bueno, que hay una relación importante entre uno y otro índice, por lo tanto que para los jóvenes también existe mucha inequidad entre las oportunidades a las que pueden acceder en distintos territorios, y que la mayor parte de los países se encuentran una vez más en un nivel de inequidad relativamente alto, por no decir alto, con la única excepción de El Salvador y Chile en el límite, pero que tampoco es que sean países equitativos, sino que tienen un nivel medio de inequidad. Y bueno, los territorios rezagados, por lo tanto, el problema para efectos de los jóvenes, muchas veces cuando presentamos estos informes hay quienes nos dicen, bueno, lo importante finalmente es la situación del bienestar de las personas, más allá del territorio, pero justamente ese es el punto que queremos hacer, que el hecho de vivir en un territorio rezagado impacta directamente sobre las oportunidades y el bienestar de las personas que ahí habitan, y finalmente eso es lo que nos importa relevar. Entonces, son territorios que ofrecen menos oportunidades de educación, menos oportunidades de salud y de empleo a las y los jóvenes que en esos territorios viven. No es una asociación perfecta, hay casos, y lo vemos muy claramente en el gráfico de Chile, aquí en esta lámina, que se escapan sin duda, y con casos quiero decir territorios, provincias en el caso de Chile, donde puede haber en el fondo muchos rezagos en un ámbito y no en otro. La asociación no es perfecta, pero existe y es persistente de país en país, y eso es en el fondo el dato que me interesa relevar aquí. Antes de pasar a una breve referencia a los estudios de caso y algo de, en el fondo, recomendaciones. ¿Se acuerdan que veíamos al inicio cuando planteábamos la hipótesis del informe? Decíamos, bueno, las oportunidades de los jóvenes de acceder a oportunidades de desarrollo no se juegan exclusivamente por sus condiciones individuales, sino que también por las características del territorio. Entonces, ¿cuáles son? Veamos un poco qué características del territorio efectivamente están jugando en contra de las posibilidades de inclusión de los jóvenes. Ahí hicimos una serie de ejercicios econométricos para algunos países de la región, que efectivamente nos confirman esa hipótesis, confirman que el territorio importa, que es una variable relevante en las oportunidades de inclusión económica de los jóvenes, y fundamentalmente
quisiera mencionar dos factores que parecen muy determinantes. Uno es el tipo de especialización económica del territorio, o sea, la actividad productiva fundamental del territorio. Hay actividades que generan más oportunidades para los jóvenes que otras. Y lo otro, que vamos a ver muy fuertemente también en los estudios de caso, es la conectividad. Territorios, aunque sean rurales, pero más conectados, más vinculados con centros urbanos intermedios o grandes, ofrecen más oportunidades a los jóvenes. Vamos ahora brevemente a la parte 3. Aquí lo que quisiera comentar básicamente es que, bueno, lo que hicimos aquí fueron una serie de estudios de caso de territorios que, a pesar de las dificultades a las que estábamos haciendo referencia, a pesar de ser territorios rurales, a veces aislados, a veces menos aislados, sí están generando oportunidades de inclusión económica para los jóvenes. Oportunidades que podemos valorar en términos de resultados, digamos, de indicadores de inclusión económica, como porcentaje de la población que tiene un trabajo, pero también en términos más cualitativos, en términos del tipo de dinámicas y de la satisfacción que los jóvenes manifiestan con su territorio. Y ahí, en el fondo, lo que nos interesaba mucho ver era ya no solamente la estructura económica del territorio, sino que cómo esa estructura, cómo esas oportunidades laborales se conjugan con otras cuestiones que resultaron ser muy, muy críticas y que nos hablan de la importancia de entender integralmente las dinámicas territoriales, como son, por ejemplo, las oportunidades de favorecer continuidad de estudios, oportunidades de capacitación, el rol que juegan los municipios y los gobiernos locales en generar esas oportunidades o una serie de otras políticas locales, y muy fuertemente, tal vez muy centralmente, las posibilidades de participación, asociatividad, organización de los propios jóvenes, ¿no? De los jóvenes en tanto actores centrales de su propio desarrollo. En el caso de México, trabajamos en dos territorios, en el territorio de Allende, que es un territorio rural urbano, y en Amialco de Bonfil, que es una pequeña comuna rural, un municipio rural, donde lo que yo quisiera rescatar aquí, en general las características que acabo de mencionar son válidas para todos los territorios. Quisieran cada uno, en aras del tiempo, detenerme solamente en alguna cuestión que me parezca crítica para explicar el proceso del territorio. Y en el caso de Amialco de Bonfil, mencionar la importante valoración que todos los procesos de empoderamiento, de vinculación de los jóvenes a la dinámica del territorio han sido muy respetuosos de la multiculturalidad y de las identidades propias del territorio, en términos de promover actividades como la artesanía, como el turismo, que respetan, relevan esa identidad propia. Allende es un territorio más urbano, no propiamente urbano, pero donde en el fondo el grueso del éxito o de los buenos resultados del proceso tienen que ver con la mayor conectividad del territorio y el buen aprovechamiento de parte de los actores locales de esas oportunidades. El segundo país en que revisamos territorios con buenas prácticas en términos de inclusión de jóvenes fue El Salvador. Yo aquí quisiera no detenerme, tenemos en nuestro panel a la ex alcaldesa de Las Vueltas, uno de los dos municipios en los que trabajamos, así que le voy a dejar después un poco la palabra a ella para que nos pueda contar más sobre el proceso que ha vivido su municipio. Pero solamente por lo tanto mencionar Santiago Nonualco, un municipio rural urbano, donde una vez más la conectividad es muy clave para efectos de generar oportunidades de incorporación de los jóvenes al mundo laboral. Y Las Vueltas, que probablemente es el municipio más rural de los municipios rurales considerados en el informe, donde no está esta apuesta por, o sea, donde no está esta oportunidad que ofrece la conectividad. Rosa después nos podrá comentar mejor cómo lo han hecho. Dos territorios del sur de Perú, Carumas, que es el territorio más propiamente rural, y Quispicanchi, en Cusco, que es un territorio rural urbano. Aquí de nuevo vemos oportunidades de inclusión económica basadas en el aprovechamiento de parte de los actores locales y también de las políticas públicas, de los procesos de diversificación de la economía que estaban teniendo lugar a nivel general, digamos, pero que no todos los territorios del país aprovechan de igual forma. Y intervenciones de desarrollo del territorio, como en el caso de Quispicanchi, en materia de educación, de conectividad.
el hecho de tener un centro urbano cerca, un centro poblado cerca, no necesariamente resuelve los problemas de conectividad, sino hay acciones propositivas y positivas desde los organismos, desde autoridades locales, desde los propios jóvenes, para, en el fondo, utilizar esa mayor cercanía física y transformarla en una oportunidad de desarrollo. Entonces, para ir cerrando esta presentación, yo diría aquí que el principal aprendizaje que nos deja el análisis de estas experiencias, obviamente simplificando mucho una riqueza territorial y de casos que no se puede simplificar en una sola idea, ¿no? Pero sí señalar que combinar estrategias de manera creativa con estrategias, políticas y programas que permitan fortalecer lo que decíamos, las capacidades de los propios jóvenes de organizarse, de ejercer sus derechos, de ser actores activos, con políticas que contribuyan a promover mejores condiciones territoriales, parece ser como el equilibrio un poco adecuado para efectos del despliegue de estas capacidades. Dicho en otras palabras, lo que proponemos es que no es suficiente con poner el foco en las capacidades activas de los jóvenes, sino intervenimos y apoyamos también el despliegue de mejores condiciones y oportunidades en el territorio, donde estos jóvenes van a desarrollar después esas capacidades y esos activos fortalecidos. Les dejo la invitación, ya me extendí en el tiempo más de lo que hubiese querido, a visitar nuestra página web, la página del informe, donde ya está disponible el video que presentamos al inicio, está disponible el informe en su versión completa y en su versión digital, perdón, en su versión completa y en su versión de síntesis en inglés y en español. Cuando abramos fronteras y podamos hacer la distribución física, haremos la distribución del material que también tenemos, pero muchas gracias. Termino. Y damos ahora al espacio que hemos definido de conversatorio, de diálogo, con los colegas que nos acompañan hoy día. Voy a pasar a presentarlos ahora. Nos acompaña, aquí ya prendió su cámara, así es que la voy a presentar primero, Ivana Fertzinger, oficial de programas de la Fundación Ford en México, para la Oficina de México y Centroamérica. Nos acompaña también, ya la había mencionado, Rosa Alas, que fue alcaldesa de Las Vueltas, y que, bueno, nos va a poder comentar con mayor detalle el proceso que hayan seguido. Y nos acompaña el secretario de Descentralización del Gobierno de Perú, Edgardo Cruzado. Muchas gracias a los tres, Ivana, Rosa, Edgardo, por estar aquí con nosotros en esta tarde. Así es que junto con darles la bienvenida y agradecerles por querer compartir hoy día con nosotros sus impresiones, les propongo que partamos por una primera vuelta de impresiones de cada uno, impresiones generales sobre el informe, qué les deja, qué les motiva, qué les provoca un poco la lectura. Ellos tuvieron previamente acceso a la síntesis que hoy día hicimos pública, así que ya tienen, además de esta presentación, algún detalle mayor del informe. Rosa, ¿quieres partir? Ok. Hola. ¿Se escucha? ¿Se perfecto. me escucha? Ah, ok. Sí. Bueno, primeramente quiero agradecer por tomarme en cuenta de poder compartir nuestra experiencia y conocer un poco sobre las generalidades del informe. Felicitarte, Ignacia, por todo ese enorme trabajo. La verdad que es algo muy valiosísimo presentar ya el 5º informe que tiene que ver con desigualdad territorial. Y por supuesto también quiero saludar y agradecer a Daniela, Miguel, porque han estado también muy dedicados en todo este trabajo. Ha sido muy buenísimo, sin duda alguna, el esfuerzo. Y por supuesto también quiero agradecer y saludar a Iliana, con quien he tenido la oportunidad de trabajar muy bien, muy a menudo con ella, de intercambiar muchos esfuerzos, y eso también vale la pena reconocer. Así que felicidades por todo ese esfuerzo, gracias por invitarme a participar de la presentación de este informe, de dar nuestras opiniones. En lo personal creo que me parece muy interesante que se pueda dar a conocer un trabajo que se ha realizado en todo lo que es América Latina, de cara a no solamente cómo avanzan los países de manera general, sino enfocado también en las juventudes, que es muy importante.
los países deben de tomar en cuenta en sus políticas gubernamentales, cómo se tiene que, bueno, tomar en cuenta la juventud en sus políticas territoriales. Y tal como lo dice el informe, que hay enormes problemas también en todas las regiones, en unos países más que en otros, pero lo que a mí me llama la atención también acá es de que se identifican enormes problemas también de desigualdad en materia de juventud, de género, y eso creo yo que es un reto muy grande también para los diferentes países en donde se ha puesto la mirada de sacar, digamos, lo más primordial en el marco de este informe. Así que decir que la tarea es muy grande, pero cuando hay compromiso, cuando hay amor por los pueblos, creo que sí se puede trabajar. Y lo digo desde mi experiencia como alcaldesa, que es un municipio pequeño, rural, pero fuimos avanzando mucho en eso. Entonces, en lo que tiene que ver con el informe, a mí me parece un informe muy completo y que está basado también en realidades, cómo están los países, cómo se ha avanzado, cuáles son los retos también que tiene cada uno de los países. Y me gusta eso de que se den esas recomendaciones, ¿verdad? Cómo se tiene que poner una mirada en el marco de la ejecución de políticas públicas en los sectores más vulnerables, como son las niñas, los niños, la juventud, las mujeres y, bueno, otros sectores también que son muy vulnerables. Así que me parece muy interesante el contenido del informe, y creo yo que el reto y la tarea es para todas y para todos los gobiernos nacionales y por supuesto los gobiernos locales y todas las instituciones que trabajan de cara a garantizar derechos humanos a la población. Muchas gracias, Rosa. Ivana, ¿quieres comentar tus primeras impresiones? Gracias, Ignacia, y gracias a todo el equipo de Remis que dedicó tanta energía y esfuerzo a este informe. Creo que es un gran insumo. Yo quisiera resaltar unos temas que me parecieron a mí particularmente relevantes según el contexto que yo observo a través de mi trabajo en la Fundación Ford y desde las organizaciones y movimientos que apoyamos. El informe resalta el valor que representan las y los jóvenes para la transformación positiva de los territorios y como dicen, la superación de trampas de pobreza y desigualdad. Pero evidentemente las juventudes enfrentan muchos obstáculos y desafíos para una participación plena en sus comunidades y en sus economías. Dicho eso, muchas veces las contribuciones de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las juventudes y cualquier grupo que enfrenta desigualdades, muchas veces se tiende a invisibilizarse. Entonces, nosotros hemos visto desde la Fundación que algunas organizaciones que hemos apoyado han llegado a reconocer el valor de empezar por visibilizar y reconocer las contribuciones que ya hacen las mujeres y los jóvenes como un punto de partida. Entonces, yo creo que tomar eso en cuenta podría ser valioso en explorar cómo profundizar y reforzar la participación de las juventudes en las economías territoriales. Y sin duda, creo que amerita mucho más atención desde distintas comunidades, organizaciones, instituciones, entender mejor cuáles son los obstáculos de participación para las y los jóvenes, para poder envisionar maneras de eliminar o superar esos obstáculos. El informe también resalta que las mujeres jóvenes son el grupo más vulnerable en los territorios que examinaron a lo largo y ancho de América Latina. Y yo creo que, bueno, resaltan que existe una población desproporcional de mujeres jóvenes que ni trabajan ni estudian, que hay una población desproporcional de mujeres jóvenes en trabajos informales. Y me parece que esto amerita mucho más análisis en sí para entender qué factores contribuyen a estas circunstancias
en distintos territorios. Y si no se hace, me temo que cualquier solución de superar los obstáculos para la participación de las y los jóvenes, pues corre el riesgo de beneficiar a los jóvenes hombres de manera desproporcional y seguir perpetuando, o peor aún, agudizando los obstáculos enfrentados por las mujeres jóvenes. Finalmente, el informe hace una observación que me parece particularmente poderosa y Ignacio, tú lo resaltaste bastante, y eso es que los altos niveles de agencia de los jóvenes se asocian al empoderamiento económico de ellos, y personalmente creo que esto se puede aplicar a cualquier población enfrentando condiciones de desigualdad. O sea, cuando las y los jóvenes ocupan espacios de liderazgo e influencia, sus visiones y perspectivas cobran importancia y tienen peso y permean sus comunidades. Y eso es necesario para que vayan construyendo las sociedades y oportunidades que ellas y ellos anhelan. Pero a pesar del impacto positivo que ha demostrado, el liderazgo y participación de jóvenes en procesos de toma de decisión no es una práctica muy común, y creo que tenemos mucho que aprender de la experiencia de Rosa en las vueltas en El Salvador y las experiencias en Quispicanchi, en Perú, para entender cómo es que las comunidades, la sociedad civil y los tomadores de decisión pueden facilitar y esa participación, sea a través de acciones afirmativas para lograr la participación de los jóvenes, o acciones de echarse para atrás y dejar espacios que puedan ocupar. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivana. ¿Edgardo? Gracias, Ignacia. Primero yo quiero agradecer el esfuerzo de Daniela, de Miguel, de Ignacia y de Remis por preparar el informe. Hacer esos esfuerzos de tener de manera periódica espacios de debate, de conversación, de producción de conocimiento que nos permita a los que estamos desde el lado de las políticas públicas, de la gestión pública, remirar lo que hacemos y sobre eso sacar hipótesis es algo muy, muy valioso, sobre todo cuando es comparativo. Me he quedado mucho con los que hemos visto ahora en la presentación, pero también está en la síntesis, en esta idea que a veces nos podemos atrapar de la inequidad, de cómo verificamos la inequidad entendida no solo como una foto diferenciada, sino sobre todo con inequidades al interior de nuestros territorios y cómo las comparamos entre regiones, entre países. Si ustedes vieron el gráfico, en particular en el caso de Perú, somos el país que tiene en este índice que ha construido Remis el nivel de inequidad más complicado, digamos, ¿no? Con un nivel de dificultad. Lo cual es paradójico respecto a los procesos de crecimiento. Somos una economía que ha tenido un proceso de transformación muy, muy importante, que nosotros valoramos mucho, pero somos conscientes de que ese proceso de transformación que no queremos de dejar, tiene que engancharse con unos mecanismos hacia el interno de las desigualdades territoriales para enfrentarlas. Hay que enfrentar esas desigualdades. Entonces ahí me lleva a un segundo punto que solo, no para entrar a la discusión de qué indicador utilizamos, sino sobre todo en que cuando uno tiene una serie como los informes que está haciendo Remis, uno empieza a empezar a tener un nivel de preocupación más alto en términos de que las inequidades no están disminuyendo. Y eso sí es un gran reto, porque entonces no es una foto estable, sino que además hay una foto en movimiento donde las inequidades en muchos de nuestros lugares han profundizado y implican que tenemos que empezar a cambiar esa condición. Entonces ahí quiero entrar al segundo punto que tiene el informe, que desliza quizás no solo al nivel del estudio de casos, y es que ese cambio no es automático, sino que requiere una acción tanto de los actores privados, pero sobre todo una convergencia de los tipos de políticas públicas que queremos implementar. No se va a poder cambiar los temas de inequidad territorial sin políticas públicas activas, políticas públicas que reconozcan la inequidad, pero además la enfrenten. Entonces ahí cuando Ignacia nos plantea, y el informe en realidad nos plantea este intento de encontrar qué es lo que logra la diferencia entre territorios que van disminuyendo la inequidad, van enganchándose a esta etapa de crecimiento, y territorios que no lo logran, me he quedado muy, muy, digamos, atento al tema de que hay un componente que puede pensarse uno que responde a políticas
nacionales, a esfuerzos, digamos, desde los gobiernos nacionales, que tiene que ver mucho con los temas de infraestructura y promoción de la conectividad. Pero hay todo un componente que también resalta el informe, que tiene que ver con los temas de especialización de los territorios. La manera en que uno encuentra que los territorios encuentran sus vocaciones productivas. De las condiciones básicas de infraestructura, de conectividad no son suficientes y no requerimos además este complemento de actividades económicas. Y ahí las políticas como las que nos describen en el estudio del caso de El Salvador, las políticas no nacionales, sino las políticas territoriales son fundamentales. Políticas con enfoque territorial que nos permitan sobre eso enfrentar, aprovechar las voluntades, digamos, las vocaciones productivas de los territorios y activar cambios. Ese diseño de esas políticas públicas creo que es un reto importante en Latinoamérica. Hemos trabajado con RIMIS, con un esfuerzo de varios países, varios de los que están ahora en el informe, intentando encontrar diseños de políticas públicas con enfoque territorial, pero que sean replicables, o sea, que son diseños de política que podamos compartir entre los países. Creo que RIMIS y el informe nos pone la primera preocupación de demos la vuelta a las políticas públicas, demos la vuelta a las maneras de incorporar estos espacios para esta dinámica. Y no quiero terminar sin resaltar un componente que está en el informe muy resaltado, y es que cuando uno se pone a pensar en qué podría hacer esto diferente, y lo desliza el informe de alguna manera, así como uno habla con mucha soltura y en la literatura está muy claro que uno tiene que buscar las vocaciones productivas del territorio, uno empieza a mirar qué activos tenemos en los territorios latinoamericanos y sin duda uno de los activos más importantes, a veces lo simplificamos como bono demográfico, como lo hemos dicho, pero uno de los activos más importantes de muchos territorios, de aquellos con más niveles de equidad, son sus jóvenes. Ese espacio de jóvenes que no son los mismos jóvenes que fuimos hace un tiempo, sino que son jóvenes con mayores niveles de educación, son jóvenes con alguna serie de activos complementarios, además de los territoriales que podrían aprovechar mejor los cambios. Entonces, uno termina de pensar que no es la migración, no es necesariamente la búsqueda del joven, sino el joven como un actor principal en sus territorios. Y quiero terminar con un tema que discutimos en el Perú, en el grupo que promueve también RIMIS, y era una gran discusión y es, bueno, ¿cómo activamos esas políticas territoriales? Donde tenemos claro que los jóvenes son un actor fundamental y donde tenemos un activo muy importante. Y dijimos, no, en la discusión nacional discutimos, no, eso lo debe hacer el gobierno local. El tema es que cuando ya entramos a discutir en el grupo específicamente, bueno, ¿y qué políticas, qué herramientas tienen los gobiernos locales para desplegar ese tipo de políticas? Hemos visto que casos como el que nos muestran de Salvador tiene que sufrir un proceso de transformación solo por la iniciativa espectacular de una autoridad, normalmente fuera de la caja de lo que permiten las políticas públicas, y no es el caso que podemos generalizar. Entonces tenemos que volver a pensar en el rol del gobierno local, el rol del gobierno regional para poder propiciar enfrentar, digamos, los temas de inequidad, tanto para las jóvenes como para las mujeres y en general para nuestras poblaciones. Muchísimas gracias. Ahora sí, gracias. Te estaba agradeciendo en mudo. No, me quedé un segundo entre Ivana y antes de darte la palabra porque me quedé pensando en lo que ella planteaba, en el fondo, y cómo ahora tenemos una segunda ronda de conversación y de preguntas que queríamos plantearle. Pero también tenemos, bueno, nos estamos adaptando a esto de las modalidades virtuales, ¿eh? Como todos. Entonces yo en paralelo a veces agacho la cabeza porque me están haciendo por acá, enviando las preguntas que nos están haciendo llegar a través de la transmisión en Facebook. Entonces, antes de hacer la segunda ronda entre nosotros, quisiera darle un segundo la palabra a Miguel Albacete, nuestro colega, porque hay varias preguntas, hay preguntas de Gabriel Beltrán, de Rebeca Cortés, de Rebeca Muñoz, sobre temas metodológicos que tal vez podríamos despejar antes de seguir conversando, en el sentido, Miguel no ha visto las preguntas, así que se las voy a leer. Nos preguntan qué variables incorpora el índice de equidad territorial, si es distinto del índice de pobreza multidimensional, que puedo adelantar que sí, qué metodologías en general se ocupan para trabajar con la población joven, en el fondo un poco, si pudieras comentar un poco, no los estudios de caso, pero sí, sobre todo en términos del índice, el índice general y el índice de jóvenes, digamos, que es lo que incluyen. Miguel. Sí, gracias Ignacia y gracias a todos por las preguntas. Empezando con la primera sobre el índice de equidad territorial y qué es lo que lo diferencia del índice de pobreza multidimensional.
Bueno, el índice de pobreza multidimensional se basa en 3 dimensiones, que son educación, vivienda e ingresos, y nos permite identificar quién es pobre y quién no es pobre en función de un umbral que nosotros definimos. Y así pues contar el número de pobres que hay en un territorio y ver la prevalencia de esa pobreza. El índice de equidad territorial, que además es mucho más amplio porque se basa en 19 indicadores asociados a 7 ODS, que no me voy a poder a enumerar, pero ahí pueden consultar en el informe exactamente qué indicadores son, es una medida de desigualdad territorial. Entonces, por ejemplo, uno de los indicadores que sí se incluye es la tasa de pobreza. Entonces, no entramos a ver cuán desigualmente está distribuida la pobreza dentro del territorio nacional. Si un territorio concentra a todos los pobres y otro que no. Y eso para los 19 indicadores que agregamos en un único índice. Esas son las principales diferencias entre los 2 indicadores. En cuanto a la metodología para el estudio de los jóvenes rurales, bueno, quizá empezar diciendo que lo que consideramos como jóvenes rurales, tenemos un umbral etario que va de los 15 a los 29 años. Por supuesto, el concepto de juventud es mucho más debatible, pero a la hora de tratar en temas de jóvenes desde un punto de vista estadístico, cuantitativo, pues necesitamos poner esos umbrales, que coinciden en la mayor parte de los países con lo que se considera jóvenes, muchas políticas públicas y con el paso de la educación al trabajo y otros procesos vitales que tienen lugar en la juventud. En cuanto a lo de rural, normalmente nos basamos en las propias definiciones que hacen los países de los territorios que son rurales y que no son rurales, que hoy en día están muy basados en población y aglomeración de población. Y creo que esas eran las preguntas que de momento han surgido. Quedo disponible a solucionar cualquier otra pregunta que surja. Gracias, Miguel. Gracias. Voy a volver ahora con nuestro panel para hacerles una pregunta. Ayer, aquí les voy a hacer una infidencia, ayer cuando preparábamos y nos conectábamos para las pruebas técnicas, los panelistas, Edgardo en concreto, me planteaba la posibilidad o la necesidad de, en el fondo, vincular o relacionar nuestra conversación con el desafío que la pandemia, ¿no? Que el momento que hoy día estamos viviendo impone o va a ir generando crecientemente para las zonas rurales de América Latina, ¿no? El foco hoy día está opuesto tanto porque hay más casos, pero también porque el debate, no solo para estos temas, ¿no? En general se centra más bien en lo que ocurre en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, pero sabemos que lamentablemente es muy probable que en el fondo la crisis que venga con posterioridad a la crisis sanitaria, digamos, a la crisis socioeconómica y las posibilidades de recuperación de los territorios, en términos del lenguaje del informe, lo que puedan hacer es volver a incrementar la brecha, que se note más las dificultades en estos perfiles de territorios que ya hoy día estaban rezagados, y por lo tanto que las oportunidades o la restricción de oportunidades que implique para quienes ahí viven sea aún mayor, ¿no? En términos de que a lo mejor varios de los procesos que hoy día estamos viendo lamentablemente se reviertan, etc. Entonces quería pedirles un poco, en el caso de Rosa, si pudiéramos, si nos pudieras contar un poco más el proceso que hoy día tienen y cómo ven, porque yo también tengo una hipótesis que creo que hay territorios que efectivamente van a estar mejor preparados, o que uno podría hoy día todavía trabajar en preparar mejor, digamos, a los territorios para enfrentar lo que se viene. No sé, saber un poco cómo lo ves, qué es lo que están haciendo, si es que están haciendo, o cómo va a enfrentar un lugar como Las Vueltas, lo que está pasando hoy día con la pandemia, y sobre todo lo que viene hacia adelante, ¿no? Ok. Gracias, Ignacia, nuevamente, y a compañeros y compañeras, todos y todas. Con respecto a esta situación del COVID-19, la pandemia, que es a nivel mundial, quiero decirte que igual cada país tiene las diferentes preocupaciones, más sin embargo es un problema común, ¿verdad?, que está afectando al mundo. Y en nuestro caso, pues decir que desde el primer momento que escuchamos sobre este virus, obviamente la preocupación y bueno,
el pensar también en el mundo, en la solidaridad, porque debe estar siempre presente la solidaridad, la unidad, para ver de qué manera juntos y juntas vamos a enfrentar este problema y poder ir saliendo adelante. En el caso nuestro, hablando de El Salvador, pues se ha trabajado desde el primer momento, bueno, con los gobiernos locales, se han hecho enormes esfuerzos en el ámbito preventivo y así hemos ido avanzando. Hoy por hoy, pues se tienen 159 casos confirmados en el país. De esos 159 casos, hay 30 personas ya recuperadas. Lamentamos también el fallecimiento de 6 personas y actualmente hay 123 casos activos. Entonces la tarea es grande, el gobierno central está haciendo los esfuerzos, pero también en los territorios se está trabajando muy de la mano también con la población, orientando cómo se deben de acatar las medidas, cómo se tiene que trabajar en materia de prevención. Los gobiernos locales están dando el ejemplo en todo ese esfuerzo. Las instituciones, obviamente acá en Las Vueltas hay un gobierno local muy activo, trabajando en diferentes medidas, se ha orientado a la población, se han llevado a cabo las medidas, por supuesto que también se ha llevado una política de acercamiento a las familias en materia de dotarles de víveres, ¿verdad? A las familias. Asimismo, los cordones sanitarios que se han instalado en las carreteras, de manera pues que todas y todos hagamos el esfuerzo de trabajar en el ámbito preventivo para evitar pues que existan pues más contagios por el virus. Así que así estamos trabajando acá en El Salvador. Esperamos también que en todos los países nos sumemos, trabajemos juntos, hagamos como propio este esfuerzo de solidaridad, de acompañamiento a la familia, de orientación, porque es un problema que nos invita pues a la solidaridad, a la unidad en todo nivel. Así que en El Salvador estamos tratando de dimensionar un problema tan grande, pero hoy por hoy pues los datos que les presento, esperamos que los esfuerzos que hagamos todas y todos pues nos permitan mantenernos y por qué no decir pues que esto se vaya digamos, reduciendo aún más, ¿verdad? Que es lo que esperamos también a nivel mundial. El Salvador siempre solidario en todo momento. Esperamos siempre que en la medida de lo posible podamos cooperar con otros países porque somos un mundo, somos personas las que estamos en cada país, necesitamos esa solidaridad, esa hermandad entre los pueblos. Así que así estamos con respecto a esta pandemia que afecta al mundo entero hoy por hoy. Muchas gracias, Rosa. Efectivamente, pues aquí la pandemia nos pone un desafío como a los dos niveles, ¿no? Yo les preguntaba como qué hacer a nivel de territorio, si habrá territorios mejor preparados, pero tal vez probablemente el fenómeno, el proceso más global que hemos vivido, en términos, o sea, que no bastan los esfuerzos ni siquiera nacionales, sino que supranacionales, entonces tenemos como ahí el doble desafío. Quisiera cambiar el orden ahora, Ivana, y darle la palabra a Edgardo para que nos contara un poco, no sé si del otro lado, ¿no? Pero desde el gobierno central, cómo ustedes están abordando y cómo ven que esto va a afectar a las zonas rurales y qué hacemos, ¿no? Nada, gracias, Ignacia. A ver, hay tres espacios que yo creo que son bien diferentes. Nosotros somos un país que tiene mucha de nuestra dinámica económica tenía que ver con el proceso internacional. Con la dinámica internacional y nos está afectando significativamente eso, sobre todo pensando en el largo plazo. Pero al mismo tiempo, el proceso mismo de tratamiento de la emergencia, la gran noticia hoy en el país es que nosotros tenemos, como en la mayor parte de los países del mundo, este esfuerzo por inmovilización, que la gente no salga de sus casas. Sin embargo, como uno hace una paralización en un momento, muchas personas quedaron fuera de sus casas, mucha gente quedó fuera de sus territorios. Lo rural y lo urbano hace ya muchos años que tienen un nivel de conectividad muy fuerte uno con otro y nosotros hemos ido modificando esa articulación permanentemente. Entonces, la gran noticia en el Perú hace 2 días es porque un grupo de personas, de ciudadanos que están en las zonas marginales de las ciudades, han decidido retornar
a sus espacios rurales, a sus vínculos tradicionales. El gobierno nacional, con alguna medida de creatividad, intentamos crear algunos mecanismos de domicilio permanente, y hemos encontrado que esta conectividad rural-urbano es una característica de nuestras sociedades y es algo que nos va a suceder constantemente, es con lo que convivimos, con lo que vivimos. Eso que es parte de la emergencia, donde lo rural ha sido, como en la mayor parte de países, relativamente menos afectado por la pandemia, un tipo de migración instantánea como este punto nos genera el descontrol absoluto de todas las políticas, digamos, de aislamiento que íbamos generando. Entonces, mucho de la coordinación y de la posibilidad de gestionar la pandemia, de gestionar los problemas asociados a los contagios, a la regulación, a la negociación, tiene que ver con una alianza muy fuerte con gobiernos regionales y gobiernos locales. En el Perú eso ha sido la principal característica. Tenemos un perfil por un presidente que además viene, y un primer ministro que viene del mundo de la descentralización. Ambos son de regiones del interior del Perú, con tradición de autoridades locales y regionales, y entonces ahí el proceso ha implicado mucho de negociación con las autoridades regionales y locales para enfrentarlo. Y hacia el futuro, la cosa es aún mucho más retadora. Creo que discrepo ahí con un poco la introducción que hacía Ignacia, en términos de que podría ser que esto agudice las inequidades. No es mi hipótesis, digamos, pero hay, como dice Ignacia, es una hipótesis, hay que irla verificando en el tiempo. Es que creo inmediatamente a partir de las crisis que son sobre todo urbanas, creo que el índice que Miguel calculará para el próximo año disminuirá ligeramente el índice de inequidad, pero sin embargo sí creo que estaremos en un estadio de desarrollo de oportunidades distinto, diferente al que tenemos hoy. Y como toda crisis que estamos enfrentando, y creo que en Latinoamérica tenemos esa experiencia, creo que lo más importante es cómo formulamos políticas de reactivación, políticas de promoción de nuevos mecanismos de lo que llamaron en el informe tipos de especializaciones económicas, con enfoque territorial que nos permita marcar una ruta distinta hacia el futuro. Necesitamos reconstruir esa manera de construir nuestras relaciones urbano-rural, territorios más desarrollados con territorios medianamente desarrollados, y pensando exclusivamente más en temas de sostenibilidad, no solo en rápida recuperación, sino sobre todo en una recuperación que sea de largo plazo. Y estoy seguro que esta crisis que estamos viviendo hoy será una muy buena lección para que los gobiernos, tanto nacionales como regionales y locales, asumamos que las políticas tienen que ser diferentes hacia el futuro. Muchas gracias, Edgardo. Vamos a ir viendo qué hipótesis se comprueban con el tiempo y cuáles no. Ivana, bueno, tu opinión en general sobre el tema, pero me quedé pensando a propósito de tu primera intervención, si pudieras comentarnos algo sobre qué espacio crees tú, porque en general, bueno, todavía estamos en una fase donde el grueso de las medidas, de hecho, las toman los gobiernos, y de hecho se han centralizado mucho la toma de decisiones en el marco de la emergencia, pero un poco siguiendo con la línea que tú hacías sobre la importancia de la voz de actores territoriales, sociales, si te parece que hay por ahí, a lo mejor no todavía hoy en la emergencia temprana, digamos, pero pensando en que esto va a ser un proceso lamentablemente de largo plazo hacia adelante, también para que otros actores puedan ir sumándose en la búsqueda de soluciones y de la construcción del nuevo escenario, ¿no? Sí. Bueno, quizás empiezo por ahí. Yo creo que muchos espacios ya existen. Yo creo que lo que hay que entender con las juventudes hoy día es que no necesariamente se sienten cómodas y cómodos con las estructuras organizativas que tenemos, y pues se forman sus propias estructuras o formas de movilizarse, de organizarse, y hay mucho que se puede aprender de ahí. Entonces, yo creo que a veces lo que necesitamos es buscar dónde existen esos espacios de movilización o de organización de las juventudes, dónde están esos liderazgos, y conectar con ellas y ellos y escuchar las agendas y las prioridades que están estableciendo. Sí, yo creo que esos espacios en muchas comunidades ya existen. Y cuando tenemos la posibilidad de fomentarlos y apoyarlos y dejar que existan a su manera, desde su visión, no una visión adulcéntrica, creo que podemos aportar también mucho valor ahí. Con el tema de COVID-19 creo que se está armando un buen debate aquí.
distintas perspectivas. Nadie tiene la bola de cristal, entonces todos estamos un poco anticipando y todos también estamos escuchando las experiencias desde las comunidades, los entornos que conocemos. Yo creo que sí, donde existen desigualdades, debemos estar atentos a cómo la pandemia actual puede venir a profundizar o agudizar esas desigualdades. En los territorios hay distintas dinámicas que podrían estar sucediendo y voy a compartir algunas de las reflexiones que a mí me han compartido aliadas y aliados nuestros desde distintos territorios en México y Centroamérica. En los territorios donde los vínculos con polos urbanos son estrechos, y yo sé que para REMIS eso es un tema que vienen trabajando desde hace varios años y quizás de una forma muy concertada y muy rigurosa, donde esos vínculos son estrechos, creo que puede haber mayor riesgo de contagio, ¿no? Esa es la preocupación de muchas comunidades. Estamos viendo algunas tendencias de comunidades rurales de estar tratando de regular el ingreso de personas ajenas, por ejemplo. Y eso, pues obviamente con el afán de tratar de evitar el contagio del COVID. Comunidades indígenas, por ejemplo, que también consideran eso dentro de su derecho de autodeterminación. Y hay algunos esfuerzos de tratar de violar ese derecho y otros esfuerzos diversos de tratar de asegurar que se cumpla. Entonces yo creo que se abren muchos debates en ese sentido. En regiones productivas, donde es temporada de cosecha, o sea, sabemos que estamos viviendo en distintas regiones distintas dinámicas, ¿no? En la península de Yucatán, por ejemplo, es temporada de cosecha de varios productos, eso es en México, y pues están llegando un montón de jornaleras y jornaleros, y la preocupación de las comunidades locales es que los empresarios que los están llevando a las jornaleras y jornaleros no están tomando precauciones. Y ni por el bien de las jornaleras ni por el bien de las poblaciones locales. Y los llevan en camiones llenos de trabajadores sin mascarillas, sin guantes, sin gel. Entonces yo creo que eso desde las comunidades se están observando esas dinámicas y creo que también los tomadores de decisión harían muy bien de escuchar esas experiencias que se están viviendo en los polos, en las zonas más rurales. Pues evidentemente el contagio no es tan grande allá, es más concentrado en las áreas urbanas, pero puede extenderse y las comunidades obviamente están haciendo todo lo posible para no dejar que eso suceda. Las poblaciones que dependen de trabajos informales, y eso es un tema que resaltaron mucho en el informe, que las y los jóvenes pues dependen mucho de los trabajos informales, evidentemente van a estar en una situación particularmente precaria porque muchos de ellos están enfrentando una importante pérdida de sus ingresos y o bien tienen que elegir entre trabajar y exponerse al virus o no trabajar y carecer de los alimentos y servicios básicos que requieren. Entonces, sí, la situación económica también es una realidad y un reto en varias comunidades rurales. Muchos campesinos y campesinas por lo menos pueden asegurar su alimentación y varios pueblos indígenas tienen la tradición del trueque. Entonces, pues saben que si yo tengo un producto, mis vecinos, mis familiares tienen otros, podemos hacer un intercambio y hay otros sistemas solidarios y colectivos que les van a servir mucho durante esta crisis, inclusive de lo cual las poblaciones no indígenas podríamos aprender mucho. Es posible imaginar que esta crisis genera más interés y más demanda por trabajar la tierra y por producir para el autoconsumo o el consumo local, y también puede impactar a la transformación territorial en ese sentido. Y finalmente, yo creo que ahora más que nunca me parece que se requiere escuchar y apoyar a los movimientos y organizaciones lideradas por mujeres, por jóvenes, por campesinos, por indígenas, que entienden las realidades de sus grupos respectivos y buscan atender sus propias necesidades y visiones.
es todo un reto, pero escuchar sus propuestas y sus preocupaciones y tratar de atender desde la visión y la experiencia que tienen, pues eso es un pendiente que tenemos, es un gran reto y hay que seguir buscando las maneras de conectar con esos grupos y esos espacios y abrir esos diálogos para poder responder a sus necesidades y sus visiones. Gracias, Ivana. Sí, efectivamente, cada vez que uno empieza a discutir, bueno, es tan reciente, ¿no? Discutir o comentar sobre este tema, aparecen un montón de ámbitos. Todavía estamos tan centrados como en la emergencia, en el aspecto, que es evidente que así sea, ¿no? Sanitario de lo que viene por delante, que cuesta imaginarse un poco como todos decimos también, ¿no? Que no vamos a salir de este encierro siendo los mismos que éramos, ni nuestros países los mismos, ni la sociedad la misma, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Yo creo que ha estado interesante el debate en términos de ir, al fondo, arriesgando ideas sobre todo para el tema de interés en particular que hoy día nos convoca, ¿no? A los territorios rurales y de quienes ahí viven, por dónde podrían ir las transformaciones. Yo cuando pienso en que esto puede atacar muy duramente a las zonas rurales, estoy pensando en la lógica esta de que si efectivamente llega el momento en que, no sé si todos, pero porcentajes grandes de la población se contagien, en el fondo van a llegar después a las zonas rurales, pero va a llegar. Mi preocupación es un poco qué tan preparadas están esas zonas desde la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios, acceso al agua potable, etcétera, hasta después, para qué decir, los temas más productivos. Iván ahí hipotetizaba, por ejemplo, que me hace mucho sentido una probable reconversión mucho más hacia la agricultura, ¿no? En términos de que es una actividad que se puede desarrollar en condiciones de aislamiento, etcétera, respecto de otras más de servicios. Pero, y si eso es así, en el fondo, si efectivamente se incrementa el nivel de contagios y el impacto como de la crisis sanitaria en estas zonas, puede ser complejo. Ojalá efectivamente logren protegerse y mantenerse relativamente al margen. Interesante también el punto de los vínculos urbanos-rurales desde las dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de, sobre todo, o sea, en familias, en hogares indígenas, por ejemplo, efectivamente. En Chile pasa lo mismo, esto de la doble residencia. Uno trata de definir el primer lugar de residencia y en rigor no existe. Las dos residencias son equivalentes. Pero también desde la perspectiva de algo que en general ha sido una ventaja, que es el estar cerca de zonas urbanas. Aquí se puede volver una desventaja en términos de las posibilidades también de contagio, ¿no? Estamos llegando ya hacia el final. Hay varias preguntas, comentarios en el chat. Algunos comentarios, a ver, no me voy a poder detener obviamente en todo lo que está por aquí ocurriendo. Dos o tres preguntas sobre dónde está disponible el informe, en la página web de REMIS. En la página web ya está, como les decía, está la síntesis en español, en inglés, y el informe completo solo en español, así que ahí se pueden descargar. Algunas preguntas como metodológicas en términos, más que metodológicas, ¿no? Como sobre los estudios de caso y la posibilidad de complementar los estudios de caso con historias de vida, con otras estrategias. Efectivamente, y ahí yo más bien quisiera hacer un comentario de invitación. Yo decía al inicio de la presentación que este es un proyecto, o sea, que REMIS ya lleva algunos años trabajando en temas de juventud rural, en temas de desarrollo territorial bastantes más. Entonces, este es un informe que de alguna forma busca sintetizar, poner el foco en un tema específico, en este caso juventud, y sintetizar algunos de los elementos del debate o del fondo de la agenda sobre el tema, pero totalmente complementarios con otras iniciativas que nosotros mismos estamos desarrollando y que otros bienvenidos a desarrollar también. Entonces, efectivamente, ahora por ejemplo estamos con un proyecto que nos va a permitir, no sé si exactamente historias de vida, pero seguir a lo largo de 3 años a un conjunto de personas y actores territoriales y su proceso de transformación territorial, que también, claro, que en el fondo que es complementario en términos de metodologías a lo que hicimos aquí en estos casos. Lo interesante de los casos territoriales que releva el informe es mostrar que se puede, que incluso en condiciones muchas veces muy adversas, con la restricción que también decía Edgardo, ¿no? Que requieren de mucha voluntad individual, de liderazgos muy fuertes, que son poco replicables, que cuando uno está
en un contexto, en un lugar de tomar decisiones para el conjunto de la población, casos un poco replicables, claro, como que producen cierto como, no sé, como pena de ver cómo pudiera uno eso extrapolarlo cuando está tan sujeto a dinámicas tan locales, ¿no? Pero hay lecciones que se pueden sacar y esa es un poco la invitación que quiere hacer el informe. Así que más bien la invitación es a leerlo y bueno, a seguir debatiendo sobre el tema. No sé si alguno de los tres quisiera una breve intervención final. Rosa, prendiste tu micrófono, así es que te ofrezco la palabra. Hola, hola. No, pues solamente antes de iniciar ya un poquito compartiendo la humilde experiencia del municipio de La Vuelta, reiterar los agradecimientos por todo este enorme esfuerzo. Ya los compañeros que han dado su participación lo han planteado, ¿verdad? Cuáles son como las virtudes, pero también la esperanza, las oportunidades que hay en los diferentes países, pues todo y cuando haya voluntad de querer hacerlo, sí se puede. Aún así, en pequeños territorios, en pequeños municipios, en las zonas rurales, sí se puede cuando hay voluntad. Y creo yo que lo importante acá es que se ha mapeado, en el marco del informe, se ha mapeado y nos están dando las herramientas como para que identifiquemos cómo están los territorios y a partir de ahí se puedan construir pues los instrumentos, las políticas para ir un poquito paliando esta situación, ¿verdad? De la problemática que hay en cada uno de los territorios, hablando en los diferentes países, porque cada uno tiene su particularidad, pero son problemas comunes, ¿verdad? Hablando de juventudes, hablando de mujeres, hablando de pueblos originarios, hablando de las diferentes poblaciones, pues creo yo de que hay un enorme potencial en todos los territorios, pero también hay problemas y esos problemas son los que tenemos que ir minimizando y se van a minimizar en la medida que haya un compromiso por parte de las instituciones, de los gobiernos locales, de los gobiernos centrales. Yo por eso siempre digo, si hay amor, si hay compromiso, sí se pueden hacer las cosas, si hay amor por los pueblos. Y en ese sentido creo yo que el amor se tiene que transmitir a través de los instrumentos, las políticas públicas, la voluntad política que haya por parte de los gobiernos locales. Así que yo quiero nuevamente agradecer Ignacia por ese estudio, por ese esfuerzo, porque creo yo que es una herramienta fundamental que nos están brindando para poder a tomar nuestro compromiso y así llegar a esos territorios que hoy por hoy están abandonados, que hoy por hoy no han tenido pues la oportunidad de tomársele en cuenta y de hacer propio también esos derechos, tomarlos como sujetos de derecho a estos sectores que son tan valiosos para la vida de los territorios. Así que agradecer nuevamente y tomar pues ese compromiso que todas y todos tenemos de ir haciendo nuestra parte en la trinchera donde nos encontramos, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Rosa. Ivana, Edgardo. Bueno, de mi parte yo creo que es todo. Yo agradezco la oportunidad de participar y nuevamente les felicito por, no solo por el informe, pero también por estar probando nuevas formas de lanzar y debatir de forma remota. Yo creo que ahorita es muy oportuno probarlo. Creo que para mí ha sido una experiencia muy grata y muchas felicidades a RIMISP y a los compañeros de la llamada por su gran participación. Gracias, Ivana. Yo solo quería, bueno, yo soy los consumidores de los materiales de... ¿Sí? Hola. Bueno, yo solo quería decirles ahora sí. Yo quería decirles dos cosas que creo que son importantes para las personas que nos estén viendo por el Facebook. Una cosa es que lo interesante también del informe es, si usted no ha tenido la oportunidad de ver los informes anteriores, es muy, muy interesante mirarlos en su serie. No solo el nuevo, que está muy, muy interesante, sino si no han tenido la oportunidad de mirar hacia atrás, que son es un buen debate de cómo se ha ido avanzando en tratar de ir analizando con detalle las inequidades, y sí creo que tenemos un reto muy, muy grande de continuar este debate, ¿no? O sea, hoy
Creo que empezamos un año a partir de las situaciones particulares del entorno, pero empezamos un año donde el tema de las inequidades territoriales va a estar mucho más centrado en la agenda política, ¿no? Requerimos tomarlo con mucha fuerza, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias a los que nos han seguido, nos han acompañado. Efectivamente, para nosotros es la primera vez que hacemos algo así, adaptándonos a los tiempos y a las circunstancias. Tenemos pensado hacer varias otras cosas en los próximos meses, aprovechando, como yo les decía al principio, ¿no? Hay un espacio para efectos de nosotros que somos una red latinoamericana, que no es menor y que queremos aprovechar de la virtualidad, que es el poder conectar con colegas, con amigos en distintos países al mismo tiempo, en vez de trabajar en el fondo más separado por país. Así es que ese va a ser un poco la oportunidad que queremos encontrarle a esta crisis en términos de el espacio virtual y de seguir conectados y discutiendo sobre bueno, una agenda que a todos nos convoca y que seguirá sin dudas teniendo más y crecientes desafíos. Así es que muchas gracias a todos, buena tarde y nos encontramos en alguna otra oportunidad.